Hello, friends, and welcome to wefortell.com. My name is Anwen, and this is our 66th transmission today. How was your Valentine's? I guess last week we all had a huge amount of readings on love and relationships. So today we are gonna be doing sort of the results of what we've seen, okay? Buenas noches, amigos, amigas. Mi nombre es Anwen. Estás en wefortell.com. En la transmisión número 66, puedes creerlo, ya son 66 transmisiones, ese es mi gato. Les doy una cordial bienvenida a todos los que nos ven semana a semana y vamos a hacer una revisión el día de hoy de cómo nos fue con nuestras lecturas, obviamente, de amor y relaciones que estuvimos haciendo la semana pasada, por supuesto. Una vez más les doy la bienvenida a su canal. Y bueno, como ustedes pueden percatar, estoy iniciando nuestra sesión, prendiendo nuestra luz, nuestro incienso. ¿Okay? Vamos a iniciar una vez más con nuestras respiraciones, no sin antes recordarles que si quieres una lectura particular conmigo, puedes llamarnos al link que aparece en la pantalla, abajo de aquí de la pantalla. Viene el link de nuestra página principal y también nuestros teléfonos para que si quieres una conversación privada, una lectura privada, por supuesto, estamos a la orden del día. Inclusive puedes ordenar lecturas por Zoom, ¿ok? Pueden ser lecturas por Zoom con video o sin video, obviamente es bajo tu elección. Recordando que para personas digamos, nuevas, hola Yasmín, buenas noches, tenemos paquetes especiales, por supuesto. Los paquetes especiales consisten en lo siguiente. Al llamar, puedes avisarle a la persona, al representante de servicios, al cliente que te toque, comentarle que eres una persona nueva, un cliente nuevo, y que te interesa el paquete de descuento que estamos ofreciendo de nuevo cliente. Los precios regulares son, por ejemplo, en nivel 1, los 10 minutos están en $29.90. Y cuando decimos que somos cliente nuevo y vamos a aperturar nuestra cuenta, te saldría nada más el minuto por un minuto por $1, lo cual es $10 por 10 minutos, solo para que hagas una comparación. Buenas noches, Jasmine. Buenas noches, Wendy Wen. Y ahora va en inglés. Hi, everyone. And just as a reminder, if you want to have a private reading with me, you can you can click on the link below this page so that it can drive you to our main page so that you can acquire your package. Now, every single new package have to be done, or the new accounts have to be done via telephone line, okay? Just remind the CSR that you are new and you want to set up a new account so that they can give you the new customers discount. I have a cat, and this cat always likes to sit exactly on the place I don't want her to sit on, okay? Now, what was I saying? Okay, 10 minutes for $10. That's the promotion. Regular prices on level 1, for instance, 10 minutes are $29.90. So level 2 is $34.90. Level 3 is $39.90. The regular prices. If you do this, as I told you about the promotion, you can get the promotion 10 minutes for $10 only, which is really huge improvement on the amount of money you can get. Okay? Bueno, vamos a iniciar. Okay, so buenas noches a todas. Yo sé. Empecé como que muy rápido a dirigir todo lo que estábamos platicando acerca de los paquetes de descuento. ¿Cómo estás, Jasmine? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu nueva situación, tu trabajo? Ya te están llamando, ya te llamaron, ya empezamos con las nuevas obligaciones, supongo, ¿verdad?
¿Qué tal, Wendy? Bueno, vamos a empezar con ustedes dos, por supuesto. ¿Cómo nos fue de San Valentín, si lo celebran? ¿Cómo les fue de San Valentín? ¿Qué tanto hicieron? Las lecturas que hicimos fueron de acuerdo con lo que estaba, con lo que se vivió o no. Cuéntenme. Okay, vamos a hacer nuestro ya acostumbrado ejercicio de respiraciones para que estemos más conectadas con nuestro corazón y nuestra intuición, ¿de acuerdo? So we're going to start with our breathing exercises as usual. So I'm going to ask you to close your eyes, sit up straight. Te voy a pedir que cierres tus ojos, te sientes derecho, no te recargues. Te voy a pedir que inhales por tu nariz. So take a deep breath from your nose. Inhala. Sostén esta inhalación por 3 o 4 tiempos, contando mentalmente. Y exhala también por tu nariz. Afuera se queda ese aire y contamos 3. Volvemos a inhalar. So we are inhaling again via our nose. Hold it in for 4. Let it out slowly from your nose again. All the air out. And we inhale again. Inhalamos nuevamente por nuestra nariz. Sostengo 4. Y exhalo. Muy bien. So let's continue. Vamos a inhalar y exhalar. Muy bien. Vamos a conectar con nuestra intuición y sobre todo con nuestro corazón. So let's get in touch with our, let's say, our heart and our intention for today. Ok. Jasmine dice, aquí nuevamente deprimida. Comencé a trabajar el viernes. Ayer firmé contrato y ya hoy me dijeron que no seguiría porque hay una chica que se irá de vacaciones y van a necesitar a una persona con más experiencia. Y eso que ellos sabían que no tenía experiencia en impuesto Argentina. Vaya, y bueno, mi pregunta es en relación a esto. Primero, no te deprimas. Tienes bastantes capacidades y tú sabes que te pueden contratar en otros lugares, ¿sí? Es de hecho algo que vamos a ver. Y segundo, si firmaste contrato, ¿cómo se invalida el contrato? ¿Por cuánto tiempo se hizo el contrato? ¿Sí? ¿Rompieron el contrato o el contrato sigue vigente? Primero, a mí me gustaría que averiguaras bien cómo queda este contrato. Te lo tienen que devolver si es que no vas a estar trabajando ahí. Mi recomendación sería que regreses a la empresa y que te devuelvan el contrato o que lo rompan frente de ti. ¿Sí? Eso te lo va a decir cualquier abogado, cualquier licenciado, porque si no se presta a que tú sigues contratada y te despiden por incumplimiento de contrato y te pueden ellos demandar a su vez por no cumplir el contrato cuando te están diciendo que siempre no vas a ir, ¿sí? So, that's important, es muy importante, ¿sí? Muy importante, ¿de acuerdo? Digo, no es que yo sea incisiva o que me guste como dar no muy buenas noticias, al contrario, es algo que debes de pensar muy bien, que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en la búsqueda de trabajos nuevos. Yo sé, generalmente confiamos en la gente, eso está bien, pero hay que tener precauciones también, ¿sí? No vayan a hacerte caer en alguna trampa, en algún... porque la empresa necesita dinero, te quieran demandar, por ejemplo. Son ese tipo de cosas que tenemos que tener cuidado. Así que o te devuelven el contrato, o lo rompen frente de ti, o te lo enseñan, o te admiten. Eso es muy importante. ¿Vale? Ok. 3 cartas para Jasmine del oráculo en lo que llega alguien más. ¿Les parece bien? Sí. Ok. Primera carta para Jasmine de las cartas del oráculo del amor del universo. Primero, gracias por estar aquí, por cierto.
Primera carta que está saliendo, y tú te fijaste que las mezclé, dice, The presence of love will always cast out fear. La presencia del amor siempre va a correr, a empujar, a aventar, ¿cómo se dice? Cast out puede ser a correr, puede ser a vanish, ¿cómo se dice vanish? Bueno, y si puede correr o puede ahuyentar, esa es la palabra, ahuyentar al miedo, ¿sí? La presencia amorosa siempre va a ahuyentar el miedo. Entonces, a lo que se refiere esta carta, muy ad hoc con lo que me estabas diciendo, es que muchas veces a uno le da, no, aquí envían un telegrama y ya, como un telegrama y no te dan, o sea, si ya firmaste contrato, ¿se quedan ellos con el contrato o cómo? Sí, se me hace muy, muy extraño, ¿sí? Pero bueno, ok. La presencia del amor siempre va a empujar, a ahuyentar, a correr al miedo, ¿sí? Entonces aquí lo que te está diciendo la carta generalmente es precisamente que no te espantes, acordarnos que la presencia del amor siempre va a ahuyentar al miedo. Así que no temas y mantente en esta conciencia amorosa que es exactamente donde estamos ahorita. ¿Ok? Segunda carta arriba y dice, I choose to learn through love. Yo elijo, sí, la parte laboral se ve que sí. Dice, yo elijo aprender a través del amor. Fíjate qué fuerte porque está todo relacionado con el amor. Yo estoy eligiendo aprender a través del amor. Es elegir a través del amor muchas veces es darnos cuenta que tanto, a lo mejor no era la empresa que a ti te convenía, muñeca. No era a ti la empresa la que te convenía a ti, por eso a lo mejor entró alguien que no era conveniente para ti, a lo mejor, o sea, hay muchos factores por los cuales hubo un cambio y es importante que te des cuenta que tú estás conectada con el de arriba, ¿sale? Entonces, por eso no deberías de tener ninguna duda que lo que va a venir va a ser lo mejor, ¿ok? Dice, my happiness is a direct reflection of my level of faith on the universe. Mi felicidad es un reflejo directo de mi nivel de fe en el universo. Si tú tienes fe en el universo, es más bien, yo diría que es, si tú te conectas con esta certeza de que el universo siempre te está y te va a proporcionar lo que necesitas para tu felicidad, el resultado va a ser maravilloso. Ok, me dices, estar deprimida, de acuerdo, completamente de acuerdo porque tocamos un nivel vulnerable y con mucha frustración, lo entiendo perfectamente. El sentirte triste y el sentirte deprimido no es lo mismo. La depresión es una enfermedad como tal, ¿sale? Y el sentirnos triste y en duelo por una relación y por la pérdida de un trabajo o por una cancelación de contrato, como que se ven y se ponen en niveles diferentes, ¿de acuerdo? La certeza de que el universo está trabajando a tu favor es la importante, mi querida Yasmin. Y tú te has fijado cómo todas las... ya sé. Dan indignado porque no le doy los papeles del tren. Por supuesto, es que es muy sencillo pedir pero no dar, ¿sale? Entonces, obviamente, él sabe que tú estás requiriendo de un pago en lo que consigues trabajo o de dinero en lo que consigues trabajo. Entonces, pues así decírselo así como tal. Sí, la realidad es que no he conseguido trabajo, me dijeron que sí y luego me dijeron que no. Y pues no estoy teniendo ingresos, entonces pues yo necesito tener un ingreso. Dice, ok, con el telegrama es la constancia de la disolución del contrato. Ok, eso era lo que yo tenía mis dudas, yo sé, no se maneja igual aquí en donde yo vivo. Ok, bueno, traduciendo rápidamente en inglés. Ok, so we have 3 oracle cards for Jasmine tonight. One of it, well, you read them already. Presence of love will always cast out fear. I choose to live through love, and my happiness is a direct reflection of my level of faith on the universe, which all of them are actually really clear and self-explanatory. So, such as love is always present with us, and the universe is always built on
the basis of love, okay, or on our best interest at heart, okay. Now, vamos a continuar con tus 3 cartas del tarot. Y por supuesto que si hay dudas, Wendy Gwen o Jasmine, háganmelas saber, indíquenmelas para saber cómo están y si quieren alguna respuesta en particular, ¿ok? Y vamos a empezar con la primera carta del tarot para Jasmine. Ok, Jasmine, mira, nos está saliendo la carta del sol y cuando nos sale el sol, literal es un mensaje positivo. Habla de buena salud y bienestar. La buena salud y el bienestar conllevan no solamente la salud física, sino la salud emocional. Y el bienestar es el estar bien, el estar de acuerdo, el estar resguardado, seguro, protegido, donde todas nuestras necesidades serán satisfechas. Por lo menos toda esta semana y la semana entrante está abarcando la energía de esta carta. El sol es una carta que también nos dice mucho, te la voy a poner aquí, habla mucho del sí. Esta es una carta que habla mucho de la síntesis, de la plenitud, de los logros, de la liberación. Habla del éxito. Esta es una carta que habla del éxito. Y si nos preguntamos acerca de otro trabajo, de otro contrato, de otra postura, y nos está saliendo el sol, quiere decir que sí, que pronto esta semana, y no, yo no te doy ni una semana más, ¿ok? Te doy esta semana vas a tener varias respuestas respecto a tus solicitudes de trabajo. Y si no habías metido ninguna solicitud, apúrate mañana a meter solicitudes, porque esta es una carta que responde mucho en el nivel de fe que le tenemos al tarot. También, habla de resultados positivos en general. La carta del sol siempre habla de la estabilidad, por ejemplo. Es una carta optimista, habla de, por ejemplo, de felicidad material. Entonces, no es algo con el que, o sea, que yo en realidad me sienta como angustiada porque no estás recibiendo los resultados que pretendes tener de inmediato. Esta es la carta que te dice, no te preocupes, o sea, en realidad no debes de preocuparte porque te está saliendo el sol, ¿sí? So your first card up is the sun, and sun is always the answer on your query is yes, like it's ending, synthesis, good health and well-being. When we speak about well-being, we are talking about being and having everything everything that we are planning to do. It shows success. Hi, Star Z, how are you? Good night. We're starting with Jasmine. Okay, he says he was going to help me until I get a job, but since I told him about everything that he said and what he was planned for, he said he will only be giving me money until next month. Yes. Sí. Ok, perfecto. Ahorita lo vemos. Well, the question is, la pregunta es, what will happen from my job and related to that and about the, yes. Darcy, you're the third, and yes, of course, I'm going to pull up the cards for you. Jasmine. Ok, fíjate, la carta del ahorcado en respuesta a tu pregunta. A nivel del trabajo nos está hablando el ahorcado. Cuando está en inversión, estamos hablando de sentimientos de frustración, de apatía, ¿sí? De sentirte insatisfecho. Habla de pruebas, de falta de esfuerzo y de compromiso en un momento dado, pero con respecto, obviamente, a lo que te dijeron el día de hoy con el trabajo nuevo, ¿sí? Ahora, a nivel de Dan y del terreno, hay frustración con Dan, hay mucha frustración y están atorados, por supuesto que están atorados, porque tú le tienes también resentimiento y él no se está percatando de qué tan importante es la forma en que él está actuando negativamente contigo. Obviamente por eso nos estamos atorando. No quiere decir en ninguna manera
que se te va a atorar la búsqueda de empleo, que no vas a tener dinero, o sea, tu bienestar y tu salud están perfectamente bien, perfectamente bien cubiertos. Eso es una cosa que yo quiero que entiendas, así que no te me angusties. Sentirte triste, atribulada y frustrada está bien, es normal y es natural. De hecho, se me haría muy extraño que no te sintieras así. Sin embargo, de eso a calificarle como una depresión, recordemos, la depresión es una enfermedad y la depresión conlleva sentimientos de impotencia, conlleva sentimientos de muy, muy baja autoestima, como nadie me quiere, todo el mundo me odia, el universo está en mi contra en vez de estar a mi favor, ¿sí? Entonces, y sentir que no vales nada, pero a un nivel tan profundo que pudieras estar en riesgo de hacerte daño, esa es una depresión. Estar triste, que es lo que estás, es, por supuesto, lo más natural del universo y del mundo en este momento para ti, lo más natural en donde te encuentras en este momento, ¿sabes? Entonces, es importante. Última carta que nos está hablando para Jasmine, nos está saliendo la justicia de cabeza. Esta es la carta del karma, ¿sabes? Esta es la carta de la responsabilidad. Es tomar la responsabilidad de lo que nos corresponde, es la justicia. Cuando la justicia nos está saliendo de cabeza, no quiere decir que todo nos va a salir mal. Esta es una carta que habla más de la intolerancia. Cuando sale de cabeza, habla de injusticias en general o complicaciones legales. Esto es a lo que yo me refería. Puede hablar de severidad excesiva, pero de uno contra uno mismo. Así que hay que tener cuidado con ser muy dura contigo mismo. Yo sé que tienes mucha educación respecto a ser demasiado fuerte y de ser demasiado dura contigo misma, precisamente por lo que nos has comentado de tus relaciones familiares, sobre todo en el seno materno. A eso es a lo que se refiere. A no por equivocarte te vas a hacer daño, no por equivocarte o confiar demasiado vas a ser demasiado dura. Obviamente mi recomendación va a ser continúa la búsqueda activa en varios lugares, obviamente respecto al empleo, pero sin estar como ansiosa, ¿me explico? Obviamente todo va a llegarte bajo su propio peso y es muy, muy importante que le des tiempo al tiempo, ¿ok? So the last card for Jasmine was Justice card, which was the Justice card in reverse that speaks about being extremely hard upon oneself. Okay, when it's upside it's upside down meaning, also being intolerant or actually having legal complications in legal matters when we see justice in reverse. Okay. Ok, vamos a continuar. Esta semana, Jasmine, no dudes, ¿ok? Date esta oportunidad de seguir y continuar buscando la búsqueda activa de trabajo y comentarte. Si lo que están requiriendo es que te empapes un poquito más del impuesto argentino, sería muy importante que te pongas a investigar en internet, te puedas, no sé, a la biblioteca, con amigos que tengan conocimiento de los impuestos que te pudieran enseñar un poquito más, ¿sabes? Entonces sería muy importante. ¿Okay? Sí, pues sí. Con respecto a Dan, los conflictos van a continuar. Ok, se va a oír muy absurdo, pero para bailar tango se requieren dos, ¿ok? Entonces, yo te recomiendo que no te, digamos, subas a el carrusel donde él te quiera montar. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, hay una gran cantidad de sentimientos encontrados de ambos, del uno hacia el otro. Y uno de estos es la gran frustración que se siente porque una persona te falla, ¿sí? En tu caso. Y en el caso de Dan, probablemente está muy sorprendido de que no estás cediendo absolutamente ningún terreno hacia donde él quiere manejarte. Y esa es una lección en sí misma, ¿sabes? Esa es una lección muy importante, ¿sí? Entonces, yo me mantendría firme respecto a mi seguridad y a mi autoconfianza, ¿de acuerdo? Respecto sobre todo a las cosas que tú quieres y que las que necesitas con respecto a Dan, obviamente.
Okay? Okay. So, Wendy, when we're going to continue with you with your three oracle cards. I forgot the word, sorry. So, first card for Wendy, when I find a deeper meaning in personal growth amid the discomfort. Siempre te sale esa carta. It always goes out. This card is always going out for Wendy, when. Dice, yo encuentro un significado más profundo y un crecimiento personal a pesar de la incomodidad. Yo diría que más bien cuando estamos incómodos es cuando más crecemos. It's talking about growing pains, by the way, this card. So if you're feeling uncomfortable, that's where you're starting to grow, ¿ok? Si te sientes incómoda, quiere decir que también estás creciendo. Y esto es como particularmente, Wendy Wen, darle oportunidad a que lo que se te está presentando también se signifique algo más profundo para ti. Second card for Wendy Wen. When I lean on the fate of the universe, peace becomes real. Cuando me apoyo en la fe hacia el universo o la certeza del universo, la paz se vuelve real, ¿sí? So, it's like when we have this consciousness of the universe and the presence of the love of the universe in our lives, that means actually that we can be really peaceful because everything that we are receiving comes from the universe, and all of what we need is given to us. ¿Sí? Se habla mucho de que cuando nos apoyamos en la fe del universo, dice, la paz se vuelve real, y se refiere mucho a tener la certeza de que el universo siempre va a estar conspirando a nuestro favor, en nuestro crecimiento y nuestra evolución, y obviamente por ende nos está dando y nos va a proporcionar siempre lo que necesitamos para nuestro crecimiento y evolución, que es lo primordial en este momento. Last one for Wendy went on the oracle cards. When I'm in alignment with love of the universe, peace cannot be disrupted. ¿Cómo te salen de las cartas de la paz del universo, Wendy Wen? Dice, cuando estoy en sintonía con el universo, la paz no puede ser interrumpida. ¿Sí? Ok. Podemos hablar un poquito de estados ansiosos o de la ansiedad. Cuando estamos en estados ansiosos o nos dejamos jalar por estados ansiosos, no dejamos que el universo se manifieste en nuestra vida, esa es una. Y dos, quiere decir que estamos tratando de controlar y manipular cosas que no nos corresponden o que no debemos de tratar de manipular. Entonces toma el control de las cosas que sí tienes control, o sobre las cosas que sí tienes control, y las demás confía que el universo te las va a resolver. Sé que es difícil soltar porque, bueno, yo soy una persona, por ejemplo, que también soy sumamente controladora y me gusta todo tener bajo ciertas estructuras, y me cuesta mucho trabajo soltar, ¿sí? Me cuesta muchísimo trabajo soltar a mí también. Entonces, a lo que me refiero es empezando poco a poquito, Wendy, empezando a soltar lo que no depende de mí. Lo que no depende de mí no lo puedo manipular, no lo puedo arreglar yo. Entonces es como, ten, universo, arréglatelo tú, ¿sí? Tú encárgate de ello. Okay, that specifically means exactamente, Jasmine. Exactly what I just said. I mean, the universe gets to work when we are actually trusting in that he's going to give us, he, she, them, their energy, creative energy of the universe, God, Goddess, Buddha, whatever religion you are, or whomever you believe in as the universe, or as love, as source. It's going to give us what we require to grow, to succeed, to evolve. That's what this reading means, Wendy Wen. Okay, 3 tarot cards for Wendy Wen. Wendy Wen, if you have any questions, please let me know. Ok, 3 cartas para Wendy Wen del tarot. Y sí, Jasmine, por supuesto, no, nada de qué agradecer. Tú sabes que tienes lo que necesitas para ser exitosa. Sé que estás pasando por un momento de mucho miedo y de mucha frustración. Créeme, lo viví, entonces lo entiendo perfectamente. Sin embargo,
Lo que sí te puedo decir es que a veces las emociones nos embargan y nos dominan. Entonces, date chance de expresar estas emociones 2, 3 días, pero no te me tires en la cama diciendo, es que no voy a salir adelante, es que estoy mal, es que yo, no, no, no. Ahí sí, lo que no queremos provocar es precisamente una depresión. Lo que podemos hacer ahí es, ok, hago mis citas esta semana, no me dejo de mover. No te dejes de mover. Tú estás buscando por tu bienestar, estás buscando tu beneficio, sí, porque esta vez necesitas ver por ti misma. No estás tomando y no tienes por qué tomar en cuenta a nadie. Primero eres tú. Aquí sí, primero eres tú. ¿Ok? 3 cartas del tarot para Wendy Wen. Mira, primera carta, Wendy Wen, la justicia. Justice card for Wendy Wen, the first one. Up, and of course, this deals with the idea of karma or the law of cause and effect. Esa es la idea del karma, de la causa y el efecto. Esta es una carta que habla mucho de que las cosas van a salir equilibradamente para ti. Esta carta habla de la equidad, de la responsabilidad, habla de la precisión, obviamente de la honestidad y del orden, de un equilibrio interior, de la rectitud, por ejemplo, ¿sí? En la capacidad de tomar decisiones de forma imparcial, ¿ok? Así que esta primera semana, mi querida Wendy Wen, si por ejemplo estabas en periodos donde estás en exámenes o algo así, y te sale la carta de la justicia, está hablando de buenos resultados, por ejemplo, de cosas a tu favor, quiero decir, ¿ok? Esta es una carta, aunque no lo creas, que incluso apoya los juegos de azar, por ejemplo, ¿sí? Habla mucho de la responsabilidad. Si eres responsable, obviamente vas a obtener lo que esta responsabilidad conlleva, ¿sí? Si has llevado, por ejemplo, es que nos has dicho que eres estudiante, pues si has llevado tus tareas a tiempo, entregado los trabajos, ha realizado las pruebas correspondientes, obviamente todo va a salir a tu favor. Okay? So Justice Card, it always is about reason, equity, consciousness, también es la conciencia. Sometimes even rewards or actually punishment if needed. Okay, this is the responsibility card. Talks about karma in action as well as triumph and impartial decision making, rules, equilibrium, for instance, equity as well. Okay. Ok, segunda carta de Tarot para Wendy Wen esta semana iniciando. ¿Cómo te fue, Wendy Wen, con tu celebración de San Valentín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue? Ok, fíjate, carta número 2 para Wendy Wen y nos está saliendo la carta de la emperatriz de cabeza. Cuando nos sale la emperatriz siempre es mucho de la prosperidad y la abundancia. Bien, me fui a Valle de Bravo. Okay, cool. So I just asked Wendy Wen how was her Valentine's, and she's saying, okay, she went to Valle de Bravo, which is a place real close to Mexico. There has a lot of forests, and it's a nice. She went to a nice trip. Okay. So, la emperatriz de cabeza nos está hablando de sentirte inseguro e incómodo. Habla de pérdidas o de tristeza. Pudiera hablar de infertilidad, o sea, algún proyecto que tenías por ahí pendiente posiblemente no salga adelante. Habla de falta de actividad, de entrar en ociosidad y algunas veces en desperdicio. Esta es una carta que puede hablar de la tristeza o trastornos e interrupciones. La carta de la emperatriz nos está advirtiendo de actitudes más que de no recibir dinero, por ejemplo, o prosperidad y abundancia. Esta es una carta que habla mucho, es como la madre tierra, ¿ok? Sí, entonces puede hablar de la fertilidad cuando está en su sentido estricto y aquí nos está diciendo, habla de infertilidad. O sea, si tú planeabas quedarte embarazada y te sale la carta de la emperatriz de cabeza, está diciendo, no te vas a quedar embarazada, así puede ser. Y, algún proyecto en el que hayas planeado tener buenos resultados, no va a fructificar. Eso es a lo que se puede referir cuando sale de cabeza. ¿Ok? So, upside down, Emperor's card means
on being unfertile, like if you have any projects, particular projects that you were uh, kind of putting your energy in, and she is appearing in the reading, it means that that won't be successful. Okay, sometimes it speaks about also the Empress being on active. Okay, some can announce inaction or disease even. Okay. Ok, Witty One. So, te fuiste de Valle de Bravo a Valle de Bravo y cuéntanos el chismecito. ¿Te la pasaste lindo? ¿Te la pasaste rico? ¿Te gustó el paseo? Okay. ¿Alguna pregunta en particular que tengas para tu lectura de esta semana? So I'm asking Witty One if she would like us to know how was her trip. Okay. Third card up for Wedding One is the Hermit in Reverse, el ermitaño en reversa o de cabeza, cuando, pues bien bonito, pero cansado, pues sí. Ok. Cuando sale el ermitaño de cabeza puede hablar de la autocompasión, pero muy tirando a la victimización, ¿sí? Al caer en pobrecita de mí, soy la víctima del universo, habla de comportamiento tonto o de estrechez de miras, puede hablar de entrar en aislamiento, en soledad, habla de retrasos o tristeza, puede hablar de aplazamientos y cancelaciones. Igual caer en mentiras o en fraudes. Esto es una carta, fíjate, ya te había salido la carta de la emperatriz que también te está hablando de retrasos o de frustraciones y nos está recalcando lo mismo el ermitaño, ¿sí? Habla de manipulación, el ermitaño cuando sale de cabeza, ¿ok? Así que procura no caer en manipulaciones o en mentiras o en ocultar cosas que no tengas por qué ocultar, ¿ok? Trata de ser lo más ecuánime y honesta posible para combatir esta energía y que aprendamos del suceso o de los eventos, ¿ok? So, last card up for Wedding One is the Hermit and Reverse, and in Reverse, Hermit is always about the... Yes, sí, yo sé. El ermitaño, the hermit is always about being drawing to self-compassion, but on the victim side, okay? It's like silly behavior or being stubborn, for instance, could be some sadness going on, as well as some tricks or cancellations, little lies or dishonesty. Okay, so hiding stuff is not recommended, especially when you are with your partner. Okay, when it's not surprising, haha, I haven't been feeling well lately. Sí, pues sí, es normal y es natural que no te hayas sentido bien. Obviamente, pruebas y tribulaciones pueden ser las que te pueden acompañar esta semana. Platica, habla, trata de comunicar lo que tienes que comunicar y lo que no has estado queriendo decir. Eso va a ser muy, muy importante para que podamos salir adelante. Mis queridas chicas, díganme qué más necesitan que les cuente, que les lea. Voy a continuar con Starcy. Starcy, are you still here? Can you ask me what is it that you want to know? And of course, I have your 3 oracle cards and your 3 tarot cards, which I'm gonna read. But if you have any other questions that you want me to that you want to ask me, of course you can tell. Okay. Now remember, you guys, I do use pendulum as well. So if you want to have any question answered, yes, no answer, I can also use the pendulum. So you can choose. Wedding When, si tú quieres, y es lo que estaba yo comentando, ¿ok? Estamos también usando, y uso siempre en mis lecturas cuando lo requerimos, el péndulo. Recuerden que el péndulo lo uso para respuestas de preguntas que sean sí, no, a lo mejor, o todavía no, ¿sí? Es muy posible, o todavía no, por ejemplo, podría ser, ¿sí? La pregunta. Hey, Ishika, good morning for you. I know it's early for you. Okay, 3 cards for Darcy, and then if you want, Ishika, we can draw out your cards, okay? 3 cards for Starcy. Starcy, first card up.
It says, my faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. I know it's the morning, Ishika. You told me before that you were, and thank you, of course, for being with us so early. Okay. And actually, so, Starcy, that means that you have the faith to turn everything around. Okay. So, have this continuously. Okay. Your faith in yourself, the faith in the universe, faith of God, Goddess, whomever, higher power that drives you to move on. Okay. So, that's one of the things that you should do. Second card for star seed. I recognize that I've chosen fear, then I choose again. I choose love, which is really self explanatory. Okay. Every time we are feeling anxious, we are feeling afraid, we want to control everything, is kind of leaning towards being afraid. So then choose again. Choosing love means having faith in whichever whomever higher power that it's the creator of your life, your you know physical body here. uh, Having this faith is the thing or the tool that allows us to choose love instead of being afraid. Okay. Starzy. Okay, third card of for Starzy, and last one from the oracle cards. This true healing occurs when I give myself permission to feel whatever feelings live below the triggers. Oh, wow, that's a big one. Se las traduzco a las que hablan español. Dice, la verdadera salud ocurre cuando me doy permiso de sentir cualesquiera sentimiento que tenga. Sí, I know. ah, que vivan abajo de los detonadores. So, esto también va para ti, Jasmine. ¿Sí? Date permiso de sentir lo que esté, ¿sí? A cualquier sentimiento que esté abajo de los detonadores, ¿sí? Es muy importante. So, if people is actually uh, trying to trigger you, think of what you are actually hearing from that sentence of that person in particular, okay? And what is making you feel, or what are you telling yourself that you are feeling, and feel it, really feel the feelings, but not talking about self-limiting beliefs, for instance. No, that wouldn't be a feeling. That would be just a limiting belief, belief that's not real, for instance. Okay, let's continue with Starcy, and then I'm going to go with Ishika. If you have any questions, Ishika, you can let me know. And I understand last 2 months have been so tough. Yes, they have been really tough, but we can succeed. We can move forward. We have to for once, and two, we this is the way that we learn to be tougher than before. Okay. Three cards for Starcio on tarot cards. First one is Strength card. This is the persistence kind of card. Okay, this card is all about goodness. It's the power of our will to move the stars, so to speak. Okay, it speaks about inner equilibrium, strength, of course, control, but control using persistence rather than physical strength. Okay, strength is all about love as well, courage, patience, goodness, self control, especially not allowing our emotions to control us on the other way around, actually, is listening to what we are feeling and trying to figure out why we are feeling this way and doing something about it, not trying to. Go away from the emotion, but rather listen to what we are trying to tell ourselves and act in consequence. Okay. Second card for Starcy. Justice in reverse again. Particular unjust thing will happen to you this week. Remember, this is the responsibility card. This card, when it's in reverse, can speak about being intolerant. You will be, or may be, a little bit intolerant with particular persons,
particular, I don't know, gender or particular, I am just saying as an idea, tone of skin or cultural uh, thing on people. So figure out what you need to change among that, because remember, extreme severity is also hard for you as well. I mean we are, the most of us here, we are female people here, and we are really really strong, okay, but we tend to be intolerant, okay, sometimes, yeah, of course. Now, this is a very good card, Starcy. Receiving the magician is kind of reminding you that you can manifest whatever you want and whatever you need, because you have all the tools and your abilities on your hand. Infinite ones, by the way. Something else that I wanted to mention on your reading. Listen, in, can you see this? This is the infinite sign. That is like patience is infinite as well, and also infinite amount of skills to succeed. Okay, the magician is all about having the skills needed for you to succeed. It's a focused will kind of card. Okay, so within this week, you're going to learn how to see that and manifest what you require to be doing and being happy. Ishika, if you have any other comment, Starcy, of course, I will let you know. Oh, Ishika, so tell me. She says, maybe we can succeed sometimes. Yes. And that's a way that we have to learn. Sometimes we need to have struggles. And okay, just think about it. Just think a little bit about it. If we didn't have obstacles, we wouldn't learn, we wouldn't grow, we wouldn't change, and we wouldn't evolve. Okay. So, for instance, if you want to learn, or actually, it's not consciousness, conscious, but if you need to learn about you don't like or you disliking people that, I don't know, maybe are cheaters or cheat on you when you are in a one-to-one relationship, then you will have a, a partner. But why are we supposed to evolve as souls? What's the purpose? Okay, we are spiritual beings incarnated, okay, having a material experience. The purpose of this is to learn to grow and to actually return to source, being more wise, having experienced so many changes. Okay, we are experiencing duality here in this world. Okay, we come from source, we come from all that is love, all that is light, all that is success, everything that is goodness, you know, and we haven't learned the opposite. So we come to this plane, this earth, to learn, to learn and to grow, to see the two opposites. Okay, we have to learn because uh, not everything is all good. Okay, you understand this. I mean, I know, it seems that you are a little bit frustrated right now, Isika. So tell me what's going on. I know the purpose of us is, first of all, believe it or not, we chose to be here. Okay, we are evolving as souls. Yes, from this plane, which is kind of the duality plane, the up and down kind of plane, the yes and no, the light and the dark kind of plane, the truth and the lie, okay, love and fear, for instance. Yes, the enemy of love is fear, not hate. Hate is a subproduct from fear, okay? The purpose is that you came here willingly. Okay, it's like God is or goddess or a creative energy force that put us here. Universe, call it what you want. Ask your soul if you wanted to be here to experiment, to grow, to manifest, to be who you really are, to actually, okay, because it's hard, it's a test. Yeah, okay. 2019 was very difficult year for me. Just when I started walking past it over the next few years, everything goes downhill again in 2022, ending to 2023. So yeah, I do feel kind of frustrated, and I understand that. Okay, so
Are you ready to give up? And I am asking this being a little bit ironic. Because if you are ready to give up, well, that's your choice. But sometimes anger, what it gives us are the impulse that we need to still move forward. Okay. And I understand. Being frustrated is part of human nature. And yeah, well, as far as I know, you are human, which is good. On the other hand, whatever difficulty that you have had in the past won't repeat into your path until, or will repeat into your path if you haven't learned the lesson, or it won't repeat it if you've learned the lesson that you require. Like, for instance, I mean, for instance, maybe the issue is money. I haven't had enough money to fulfill, I don't know, maybe buying a new car. Okay, but have you had enough to feed yourself and your family? Have you had enough to pay the rent or to buy at least one chocolate? Okay. And if the answer is yes, is yeah, maybe you cannot have enough yet to buy yourself a car, but you have had enough to pay the rent, to feed yourself, to buy, like chocolate. Is like, yeah, you have a lot of things that you can be grateful for. Do not, please don't forget to see those, Ishika. Okay. See and strive to see what blessings you do have. Okay. And I know it sounds easy. And when we are feeling frustrated, sometimes we do not want to listen or to hear everything else. no one is gonna no one else is going to solve each and every one of our obstacles unless we uh, do it by ourselves. Okay. See, it's like, do not think that for being single, it's a bad thing. It's the way of the universe telling you that you are the one that's gonna be the one that's going to solve everything. Okay. Ishika, do you want me to read your cards? Do you want me to draw out the oracle cards and the tarot cards? Please let me know. Okay. So, talking about that, okay, I'm gonna, I don't remember. I don't know why I forgot. Well, if I forgot, please let me know. Um, so, first card out for Ishika in Oracle. Anything is fine. Of course, I'm going to read the three of you for you. Okay. My faith has the power. I want you to pay attention to this one. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Okay. So having faith not only in the universe, but in yourself or in the God and goddess of your, I guess, creation or your education can be very useful to see that whatever you have been facing lately will be on for your own good. It's like Ishika. Having faith in yourself as well is something that, I mean, can you see how strong you are right now? Like, expressing our frustration sometimes require to have courage, and you're doing that. Okay. Second, wow, another one in reverse. I find the deeper meaning and personal growth amid the discomfort. Okay, the deeper meaning is that the one that I want you to look for, or that I want you to see. Every single path that you have taken this past from 2019 till today have led you to somewhere else. You have figured out so many other things that you haven't known before, which I think is on your particular path very important. You have grown a lot from it. Last card for Ishika on the oracles cards. I create mindful moments throughout the day, reminded myself that I am love and miracles are natural.
that is the response or the answer from the universe to you. Is like, remember, you are love. You are love incarnated. You are love expressed. Okay. And yes, miracles are natural. Well, I guess it's a miracle for you to be choosing to choose differently each time, to smile, to be strong, to have faith, to remain truth to yourself. Okay. That's really, really very important. Okay, I'm gonna do it a little bit quicker because I have like 5 minutes left. Okay, Ishika, so that you can go to school and work or whenever you need to go. I think it's important. Okay, first card out for Ishika. And if we're speaking about relationships and job and school and everything, first card out for you is the Sun in reverse, which just seems to say not just yet. Okay, not just yet. Have some much patience. I know we are talking about frustration, a little bit of vain and arrogance and false appearances can be seen within this week, a little bit of uncertainty and failures. And of course, this is how you're at right now. Today, at least, you're very frustrated and feeling anxious. Okay, so but let's see if we're going to change that for this upcoming week. Okay, second card up, the Empress in reverse, which also speaks about being vain and arrogant. This is a card, the second card, that's telling you try not to be arrogant. See what is it that you're feeling, that your ego is hurt and you need to be relying on just the superficial without touching your heart because you are feeling hurt. I think that what's going on is that you are feeling hurt, and that's one of the things that we need to change. Remember, just this week is going to be very important for you to exercise uh, seeing and thanking all the blessings that you do have. Okay, last one up is the Chariot, and the Chariot, Ishika is always telling you that there's a lack of goals. It's like you're losing faith in the universe that that's going to resolve everything for you. No, you are the one who has to solve the things with your heart and your mind, using, of course, all the tools that you require to do so. Some detours and quarrels might be seen within this week till the next. A little bit of failure again, it's frustration, it's anger, and of course, this is going to be going on till a tipping point. Okay, I hope I'm getting clear. I'm being clear. The tipping point is where there's no more room of it anymore. So maybe right now what you need to experience is frustration and you have to learn from your frustration. So maybe that's something that you can see that's going on your path, or not getting things that you want, probably because you do not really require them. Okay. Or you need to learn how does it feel not having them. For instance, instead of repeating the same pattern on and on and on, try to see where this frustration is coming from. What is the message that you're telling yourself? Okay, what is the things? What are the things that you need to move from or learn from or let go? Of course, you can ask. And I have 2 minutes left. Just like that, Ishika. How do you break this cycle? Watch. Pay attention to what you are saying in your brain to yourself. Pay attention to what you are perceiving as your reality because you are manifesting this over and over again. How does Chris feels towards Zin? Okay, so not a lot of interest. I'm so sorry to tell you, Zin. He's not thinking of any committed relationship towards you. Okay, having fun, yeah. This card is all about commitment, marriage, alliances. Okay, and when it's upside down, it doesn't necessarily mean the opposite, but it means not really in depth. Okay, but I have a feeling things will go wrong again after a few years. No,
Remember, the universe is going to repeat the lesson if you haven't learned it yet. It's like you haven't passed the grade, okay? So, what have you learned? Write down what have you learned after these years. What have you learned about all the bad experiences, and especially about yourself and the people around you, and kind of the path that you have taken. If you can choose different, what can you change? Okay, that's what I would do. Okay. Girls, I can't believe this, but today we are done for the transmission. Okay, thank you for watching. Gracias a todos por estar aquí. Thank you for being here. My name is Anwen. This is wefortell.com. I hope you liked it. For me, okay, sorry. It's a pleasure and honor being here. Can't believe it. 66 transmissions already on YouTube for you guys. Remember, every single week we are here every Wednesdays, okay, from 9 to 10 p.m. in this, your channel, We For Tell. Thank you for watching, and I hope I can see you on the next time, okay? So, Ishika just ending the theme that we're speaking. How can you do this? Write down everything that happened, and what you have learned from each and one of the things, and how it has built you. And first of all, I want you to thank yourself, because for today you're alive and breathing and you're okay. Okay, you have, at least you have internet and a place to lay low to see and watch me and be here. Okay, so that means you have certain, uh, let's see, let's just say, call it privileges, okay, that you can be feeling grateful for. So that's going to attract, okay, as much as you can, try to feel grateful for the things that you do have as much as you can, so that you can kind of break the cycle of what really is there, instead of feeling just frustrated. Okay, thank you again, girls, everybody. Thank you for being here, and I hope I can see you soon. I am going to end the transmission now. Bye. I love you. Take care. We'll try.